texto sobre Nápoles, donde acuñan el concepto de ciudad porosa. Más tarde, Lashes le pediría a Benjamin que escribiera un texto sobre las actividades de teatro que ella estaba realizando con niños huérfanos en Moscú hacia 1920. Lashes escribiría en sus memorias, y ahora cita: conversé muy detenidamente sobre este tema con Benjamin. Me había pedido que elaborara un programa. Walter Benjamin dijo que lo escribiría y daría un fundamento teórico a mi labor de Ovid. Realmente lo escribió, pero en la primera versión expuso mis tesis de una manera sumamente complicada. En la casa Liebknecht lo leyeron y comentaron riendo. Esto que lo escribió Benjamin. Le devolvió el programa pidiéndole que lo escribiera de forma más comprensible. Cero citar. El segundo texto es el que conocemos como Programa de Teatro Infantil Proletario de 1928 y donde aparece por primera vez el concepto de inervación. Benjamin tomó prestado el concepto de Konrad Fiedler, teórico del arte alemán, maestro de Poetry. Benjamin escribe, y ahora cita: Konrad Fiedler ha sido el primero en demostrar en sus escritos sobre el arte que el pintor no es un hombre que ve de forma más naturalista, poética o estática que otras personas, sino que es un hombre que ve bien con la mano donde el ojo fracasa, que traslada la concreta inervación receptora de los músculos ópticos a la inervación creadora de la mano. Cada gesto infantil es a su vez inervación creadora en una conexión exacta con la correspondiente inervación receptiva. Por ello, el desarrollo de este gesto infantil hacia las diversas formas de expresión, como elaboración de utilería, cultura, recitados, música, danza e improvisación, responde en cada caso a las diversas expresiones. Cierro cita. A partir de ese texto, Benjamin completará su reflexión en el concepto programático. Volverá a desarrollarlo poco después, en 1928, en su libro de Dirección Única, que por cierto Benjamin dedicó hacia Lashes. Aparecerá de forma decisiva en su texto sobre el surrealismo, donde por primera vez postula la inervación como un acto colectivo, como una descarga revolucionaria capaz de hacer superar la realidad en la que nos encontramos, la catástrofe que es el presente. Adriana Valdés explica claramente la articulación entre el espacio de la imagen, un espacio producido por aparatos, y el cuerpo del colectivo. Abro citas. El colectivo como cuerpo tiene una fisis, dice Benjamin, y este cuerpo está siendo organizado por la tecnología. Su realidad política y táctica se alcanza en el espacio de las imágenes, un espacio de la distracción, no sujeto ya a la contemplación, por cuanto estamos absolutamente inmersos en él y por lo tanto somos incapaces, salvo iluminaciones momentáneas, de tener conciencia de él. Cierro cita. El desarrollo decisivo del concepto con respecto a la teoría del arte y en general con la teoría crítica benjaminiana lo hará en el famoso texto sobre la reproductibilidad técnica, en particular vinculando el concepto con la actividad cinematográfica. En la primera redacción del texto de 1935, Benjamin escribe, y lo cita: el cine sirve al hombre de ejercicio en las nuevas percepciones y reacciones que vienen condicionadas por el trato frente a un aparato estructural cuyo papel en su vida se acrecenta casi diariamente. Hacer del gigantesco aparataje técnico actual objeto de una inervación humana es esa la tarea histórica en cuyo servicio tiene el cine su sentido estricto y verdadero. Cierro cita. El paso que da Benjamin de la definición de Hitler de la inervación como el hombre que ve bien con la mano donde el ojo fracasa es tanto cualitativa como cuantitativa, porque no solo pasa del artista con una singularidad sensible a la masa como colectivo que comparte los efectos del aparato, o sea, las percepciones y reacciones, sino que además este mismo aparato es capaz de transformar la realidad de esa masa. Es decir, la tarea del cine será la de dotar a los hombres y mujeres de las capacidades sensibles necesarias para movilizarse dentro del espacio de la imagen en el que estamos inmersos, producto del aparataje técnico de la modernidad. De este modo se puede entender el funcionamiento de los aparatos estéticos, en particular el cine, como actos de inervación, o propiamente dicho, como la formación de percepciones nuevas formadas por un sistema de aparatos. En ese sentido, la inervación es para Benjamin una consecuencia directa de la reproductibilidad técnica, que aquí debe entenderse no como la capacidad de multiplicación de imágenes a partir de una imagen matriz, entiéndase un negativo, sino más bien como la actualización del mundo sensible, que tiene como destino ahora ser transformado en una imagen, en un objeto técnico. Ese es el sentido que recupera Susan Morse, la cita. Inervación es el término de Benjamin para referirse a una percepción mimética del mundo exterior, una que es fortalecedora, a diferencia de una adaptación mimética que protege al precio de paralizar el organismo.
privándolo de su capacidad para la imaginación y consecuentemente de responder en forma activa. Es, en un sentido amplio, una consecuencia positiva de la segunda técnica que llevaría a otro estadio de la técnica, que se define como una relación emancipada entre técnica, hombre y naturaleza, sin que se ejerzan relaciones de dominación entre estos tres ejes. Es en su teoría de los aparatos estéticos, Jean-Louis Deot parte de las reflexiones de Benjamin sobre los dos momentos de la técnica para postular la innovación como una síntesis lograda. Para Benjamin es una suerte de síntesis monstruosa, esto es Deot, entre la primera, la dominación de la naturaleza por la técnica, y la segunda técnica, la dominación del hombre por la técnica. El nombre de esta síntesis fantasmática del siglo XIX en las artes es el Art Nouveau, en el siglo XX en política el fascismo. ¿Cuál sería al contrario el nombre de una síntesis lograda entre los dos momentos de la técnica? Una técnica emancipadora más allá de la dominación de la naturaleza y de la sociedad tecnicista que procede por inervación del cuerpo, la cual es el otro nombre de una aparatización lograda del cuerpo, se lo cita. Para Benjamin y posteriormente para Deot, los aparatos informarían a los cuerpos a percibir el mundo y eventualmente a transformarlo. La mano es la que enseña al ojo a mirar en el momento en el que se traza sobre una superficie la figura que mira, a condición de que se haga ciego el motivo, esto es, que deje de mirarlo mientras dibuja. En ese sentido, los aparatos en general producen sensibilidades que tanto actualizan las percepciones de los cuerpos con la condición de diluir paulatinamente la relación directa entre la realidad observada y la producida por los aparatos. Es esta actualización de los cuerpos por los aparatos en donde reside la carga eminentemente política de las inervaciones producidas por los aparatos, ya que, como señala Adolfo Vera, los aparatos ponen en juego el cuerpo, y eso conlleva a una acción emancipatoria. En una nota de la versión francesa del ensayo sobre la obra de arte, Benjamin escribe, abro cita: las relaciones en cuanto tales son inervaciones en el elemento colectivo, o más exactamente, tentativas de inserción de la colectividad que por primera vez encuentran sus órganos en la segunda técnica. Tal técnica constituye así un sistema que exige que las fuerzas sociales elementales sean subyugadas para que se pueda establecer un juego armonioso entre las formas naturales y los hombres. Y así como un niño que aún aprende a coger, tenderá la mano hacia la luna como hacia una pelota que se halla a su alcance, la humanidad en su conjunto, en sus intentos de inervación, aspiran junto a metas accesibles a otras que en principio no son sino utópicas. Cierro cita. Benjamin entiende que los intentos de inervación, es decir, de incorporar a la vida corporal y sensorial de las masas las apercepciones que producen los aparatos estéticos, abre un campo de posibilidades inauditas, en tanto es la actualización de la vida que se produce con la segunda técnica, lo que permite a los hombres y mujeres relacionarse con su entorno de una forma mediada por el juego y no por la dominación. Queda claro entonces que para Benjamin, como para Deot, Susan Bock-Morse y Adolfo Vera, la inervación de los aparatos estéticos es una potencia revolucionaria, en tanto actualiza los cuerpos a una síntesis técnica regulada por el juego y la distracción. Mi propuesta es que la inervación debe distinguirse del uso prostético de los aparatos como extensión de los sentidos, y más bien debería pensarse como el ejercicio lúdico de una nueva sensibilidad configurada por los aparatos. Es en ese sentido que la relación dada entre los cuerpos y los aparatos es en principio una relación de puesta en práctica. Husserl explica esta relación, abro cita: hombre y aparato se hallan complicados y van a formar un amarrado de funcionamiento. La máquina funciona en función del fotógrafo, si, solamente si, este funcionar es en función de la máquina. Cierro cita. Los aparatos funcionan con los usuarios, es decir, existe una compenetración entre el funcionamiento del aparato que se entrelaza con la percepción del fotógrafo, que ya está informada por los aparatos, es decir, la sensibilidad moderna está siempre configurada por un aparato. Es lo que propiamente nos hará contemporáneos en todo. Esta sensibilidad busca reproducirse, es decir, reconfigurar nuevas experiencias sensibles y nuevos destinos aún desconocidos de los aparatos. Sin embargo, persiste la idea de que existe una separación entre cuerpo y aparato, entre usuario e instrumento. Esta idea se fundamenta en el proceso físico-químico y óptico-mecánico que se necesita para la obtención de una fotografía o de una imagen técnica en general. En ese sentido, se ha difundido ampliamente la idea de que la imagen fotográfica es independiente de la intervención corporal del usuario u operador, es decir, que se obtiene sin un trabajo manual, a diferencia de la pintura o las imágenes gráficas que se hacen con la mano.
Sin embargo, la idea de una intervención de la mano sobre la superficie de la imagen que difunde la doxa del aparato fotográfico reduce el cuerpo del artista, fotógrafo u operador a la mano, pero acaso el órgano visual, el ojo, las manos que operan la cámara, la posición que se necesita para hacer una toma, como ven en el dibujito, y sobre todo la previsualización que se hace mentalmente de la imagen, no son también intervenciones corporales del artista. Podría decirse que la figura del operador del aparato, como un agente casi contingente al propio funcionamiento del mismo, está presente en la separación clásica entre cuerpo y mente, pero llevada a sus últimas consecuencias. El aparato se imagina casi como un ente autónomo, siendo el operador un mero mecanismo que acciona y pone en marcha las operaciones necesarias para la formación de imágenes técnicas. Con el advenimiento de los aparatos digitales, esta aparente autonomía del aparato se hace virtualmente patente. Los operadores se reducen a programadores del aparato y este puede actuar siguiendo estas órdenes. No se necesita ser un fotógrafo para supervisar el funcionamiento de un sistema de cámaras de vigilancia. El operador ya no está ahí detrás de la cámara produciendo y evaluando las tomas. Se limita a editar y montar las imágenes en bruto cuando es necesario. Esta es una de las grandes diferencias entre los aparatos y los dispositivos de tecnovigilancia. Aunque las cámaras que acechan en cada esquina, incluso las que tenemos frente a nosotros cada que abrimos nuestra computadora o tomamos nuestro móvil, tienen una estructura y funcionamiento técnico similar que el aparato fotográfico. El uso y destino de las imágenes que producen son radicalmente distintos. En primer lugar, no hay un público que comparta las imágenes como un bien simbólico. Su uso se limita a las necesidades de las empresas y gobiernos en vigilar a la población. Y segundo, las imágenes que producen solo tienen como destino ser exhibidas cuando son extraordinarias. Esto es, se produce un gran archivo de imágenes que nadie va a activar a menos que sea estrictamente necesario en la búsqueda de información o en el seguimiento en tiempo real de alguna persona o vehículo, por ejemplo. Más que producir sensibilidades, los dispositivos de tecnovigilancia producen información, datos valiosos para empresas y gobiernos sobre el comportamiento, aspecto visual, hábitos de consumo, etc., de la población que se destinan al control y al marketing. De tal modo que podemos distinguir dos formas específicas de operación de los objetos técnicos, como señala Richard Benning. El objeto técnico se inscribe en dos construcciones epistemológicas diferentes. Es a partir de estas dos construcciones epistemológicas que es posible comprender cómo la objetivación de la tecnicidad implica una posición discursiva. Por otro lado, son estas mismas construcciones epistemológicas las que rigen la diferencia entre una técnica y una tecnología, es decir, literalmente, la implicación discursiva de la tecnicidad. Una de las dos construcciones epistemológicas privilegia una lógica de la subordinación al objeto útil sometido a logos, es la lógica del dispositivo, mientras que la otra privilegia una lógica de la insubordinación al objeto técnico, entendido como prótesis sometida al ergo, es la lógica del aparato. Tenemos entonces la opción de comprender la objetivación de la tecnicidad de dos maneras, si uno es Foucaultiano, el dispositivo, o benjaminiano, el aparato. Esta objetivación de la tecnicidad, es decir, el hacer mundo de la técnica, es propiamente la inervación según la lógica de insubordinación del aparato técnico. Para Deot, un aparato no puede programarse, esto es, predefinir el resultado de su operación. En el momento en que se programa el aparato, deviene dispositivo y pierde todas sus potencialidades estéticas. Solo el uso insubordinado de las imágenes de dispositivo, vamos a ver si abre esto, puede subvertir esta programación o en todo caso reprogramar el dispositivo para producir algo diferente a lo esperado. Es el caso del prankster Remy Gilliland. Es el caso del prankster Remy Gilliland, que utiliza las cámaras de vigilancia vehicular que controlan el exceso de velocidad, conocidas como fotomultas, para hacer fotografías de bodas, de equipos de fútbol o de moda. La imagen resultante pierde todo el sentido como documento de una infracción de tránsito y convierte el dispositivo en un aparato estético, no es en una clara intención de satirizar y burlarse de la autoridad. La inervación de los aparatos tendría que ir en el sentido contrario de estos dos preceptos: la separación del cuerpo y del aparato, esquema dual del cuerpo-mente, y la autonomía de los aparatos digitales, es decir, el devenir dispositivo. Entonces, la inervación no equivale a un uso prostético de los aparatos
aparatos como una extensión del cuerpo que permite expandir los sentidos y como una incorporación quirúrgica del aparato en su sentido más literal, la sustitución de un órgano o relación al cuerpo de una cámara, un mecanismo de percepción sensorial. Voy a citar un poquito. La inervación total de los aparatos debe entenderse entonces como la encarnación de los procedimientos técnicos de percepción del aparato a la percepción sensible del cuerpo del fotógrafo, hacia el cuerpo del aparato. Ver cómo mira una cámara, escuchar cómo graba una grabadora, reproducir sonido como lo hace una bocina. Podemos ver esta enseñación del cuerpo configurado por aparatos en el fotomontaje de Otto Umber, de Roving Reporter, de 1926. Estamos viendo aquí. Muy cercana a la visualidad de los fotomontajes con las surrealistas y espacial y temporalmente cercana a Benjamin. Recordemos que las primeras elaboraciones del concepto de inervación datan de 1928. La imagen está construida con diversos aparatos que configuran el cuerpo maquínico de un fotoreportero. El personaje está basado en el periodista checo Egon Erwin Kish, también conocido como el reportero apresurado. Lo único que queda del cuerpo orgánico del personaje es la mitad de su cabeza y una mano. El ojo derecho es una de las primeras cámaras portátiles que aparecieron en el mercado disponibles para reporteros y aficionados, una Hermanox. Tiene un par de gramófonos por orejas, su cuello es un reloj, sus piernas son vehículos, un avión, un coche y sus brazos son extensiones tubulares de plumas fuente. Y su tronco es una máquina de escribir. Abro cita. La máquina de escribir solo enajenará el portaplumas la mano del literato cuando la precisión de las formas tipográficas intervenga inmediatamente en la concepción de sus libros. Presumiblemente serán entonces menester nuevos sistemas con configuración tipográfica más variables. Sustituirán la mano corriente por la inervación de los dedos imperiosos. Cierro cita. Para Benjamin, en este fragmento de Calle de Sentido Único, la forma tipográfica se impone a la producción literaria, es decir, será el aparato que determine no solo su producción técnica, sino el contenido mismo de los libros. La máquina de escribir inervará la mano que escribe con esos bolígrafos que el personaje tiene por brazos para acelerar y producir nuevas informaciones. La inervación entonces deja intactas las manos a favor de que los dedos imperiosos escriban agitadamente en la máquina mientras que todo su cuerpo se impulsa avante la información. La enormidad de ese cuerpo se impone a las montañas y a la ciudad que yace bajo él. El reportero escribe sobre su propio cuerpo. La máquina y su mano son parte de un mismo constructo tecnológico que continuamente se informa a sí mismo. La máquina, curiosamente, no tiene papel en el cual escribir, puesto que se escribe a sí mismo, sobre sí mismo y para sí mismo. La masa informe que se encuentra bajo las montañas no tiene tiempo. No tiene rostro ni cuerpo. Es la multitud de la que hablaron Poe y Baudelaire y que Benjamin hiciera el sujeto de la modernidad urbana. Esta multitud se ve avasallada por el cuerpo gigantesco del reportero, el aparataje técnico de la modernidad que ahora es más grande y rápido que los hombres. Y es precisamente porque este cuerpo está informado por la tecnología que el aparato ha enervado los cuerpos, no solo de quienes producen imágenes o notas periodísticas, sino de la multitud que ahora recibe los acontecimientos como imágenes en un periódico con mayor rapidez que nunca. Bueno, voy a concluir rápido con esta última frase. La imagen de Humboldt hace referencia a la recién inventada figura del fotoreportero que con más presencia que nunca se abalanza sobre la noticia y transmite, gracias al gran aparataje técnico, información casi inmediatamente. La configuración técnica del acontecimiento se ha inventado. Gracias. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de Trinidad Guerrero, performance de sí, cuerpo y estética en hermenéutica del sujeto de Michel Foucault. ¿Está Trinidad por acá? No llegó. Valeria Aguilar. Bueno, entonces Valeria Aguilar Altamirano, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de México, con la ponencia Cuerpos dilatados sobre la posibilidad de los cuerpos imposibles.
tanto estar aquí. Mi ponencia se llama Cuerpos dilatados, sobre la posibilidad de los cuerpos imposibles. Es un fragmento de mi investigación de tesis de licenciatura y pues vamos a empezar. Y dice así. Les comparto, voy a dejar esto como punto de inicio les comparto con esta una, básicamente se las comparto para que la lean. Después vamos a platicar al respecto en la ronda de preguntas. Y ya, dice, ¿soy un cuerpo o tengo un cuerpo? Esta pregunta, nacida en la experiencia personal, ha sido el eje rector. Sí, esta pregunta, nacida en la experiencia personal, ha sido el eje central de toda la investigación, de la que esta ponencia es una mirada parcial, pero no breve. Mi crítica central son los cuerpos derivados, cuerpos que denomino así por ser producto, consecuencia y efecto de una precaria experiencia que nace en el seno de la ancestral propuesta metafísica alma-cuerpo, que Occidente creó y ya ha tenido repercusiones a nivel lingüístico, sexual, social, estético y un largo etcétera. Los cuerpos derivados son aquellos que en la cotidianidad velan con una inercia inconsciente, los que se jactan de tener un alma que vale la pena cuidar por sobre todas las cosas. Mi propuesta frente a esta violencia intelectual que se encarna profundamente se construye en una lectura, principalmente de Foucault, desde la que encuentro una posibilidad de articular corporalidades no dicotómicas, pero sí dinámicas, complejas y orgánicas. Los cuerpos dilatados son emplazamientos que toman para sí la experiencia en su totalidad, que se apropian del exceso y se hacen literalmente más, que resisten desde el movimiento y la experiencia de la danza, la violencia del género, del tiempo, del alma e incluso del intelecto. Me interesa construir el concepto desde un lugar distinto al dualismo cuerpo-alma para donarle nuevos sentidos y potencias. La danza es, desde mi propuesta, una amplia posibilidad estética, aunque no exclusiva, de crear subjetividades corporales que sean capaces de afirmar: yo me vivo a flor de piel porque no soy nada diferente de mi cuerpo. Regresando la fuerza y la potencia del cuerpo para saber de sí, de los otros y de nosotros, creando espacios políticamente potentes desde la sensibilidad corporal que integren cuerpos que vivan en resistencia. Mi ponencia se integra de dos momentos focales, eso básicamente crítica de propuesta, y paso sin más al momento 1, que denomino el mito de los cuerpos derivados. Basta con abrir los ojos para que aparezca. Toda actividad, pensamiento, deseo, sensación comparten el mismo punto de inmanencia. ¿Pero qué es un cuerpo? ¿Es origen? ¿Es destino? ¿Es lugar? ¿Prisión o condición? El cuerpo es un concepto difícil de delimitar, a pesar de estarlo viviendo justo ahora que ya lo hice para ustedes. Vayamos ahora un paso más adelante. Escribo, pienso o habito mi cuerpo. ¿Qué con él? El cuerpo importa porque es potencia de acción y de vida. El cuerpo de los griegos, no obstante, es muy diferente al que Michel Foucault refiere cuando dice, y abro cita, es en esta fea cáscara de mi cabeza, en esta jaula que no me gusta, en la que tendré que mostrarme y pasearme. A través de esta celosía tendré que hablar, mirar, ser mirado. Bajo esta piel tendré que reventar. Mi cuerpo es el lugar irremediable al que estoy condenado. Y cierro cita. El cuerpo es topos privilegiado a través del cual se vive, bajo el que se revienta, que aparece iluminado en el momento del orgasmo o de un dolor corporal que rebasa cualquier umbral. Se revienta ahí, bajo el último estallido, cuando la muerte acareza. Al comparar el cuerpo con una jaula, no estarán pensando Foucault en la concepción platónica del mismo. Dice Platón, y a Rosita, que siempre que están en un mismo organismo, alma y cuerpo, a uno le prescribe la naturaleza de ser esclavo y estar sometido, y a la otra de mandar y ser dueño. Cierro cita. Esta lógica implica una dualidad jerárquica que opera de facto y que crea cuerpos de segundo orden, supeditados al mandato del alma en una relación jerárquica, subordinada y dependiente. El cuerpo encalla en los mundos arenosos del dualismo platónico y más tarde del cristianismo, que lo vuelve turbio hacia el lugar de lo mundano. Platón acuñó una inflexión inicial cuando inaugura la supremacía del intelectual sobre lo sensible.
y ha sido ahí donde la identidad se ha depositado históricamente, en un material del intelecto, en el alma, también llamada psique o conciencia, mente o espíritu, por ser la parte inmutable y etérea, inamovible e invisible que resguarda lo en sí de cualquier persona. El cuerpo nunca ha sido protagonista en la construcción de la identidad y sin embargo lo es. Pues, ¿acaso no podemos afirmar también que el cuerpo es un lugar de donde emana cualquier clase de goce posible? ¿No nos ha enseñado la danza que el cuerpo tiene la capacidad del sentido y el goce, del júbilo y la fiesta conmigo y con nosotros? Pero los filósofos no vayan y gocen su cuerpo. Si, como dice Sócrates y Rosita, un hombre al que veas irritado por ir a morir, ese no es un filósofo. Ese es un amigo del cuerpo. Y se Rosita. Entonces, para el filósofo no queda más que ser un personaje que en su ascetismo mantiene una relación distante con su cuerpo, que cultive su alma de manera permanente para aprender las formas de lo real. Volverse amigo del cuerpo es una condena para alguien que busca la verdad. Hagamos un paréntesis para reflexionar el modo de formular mi cuestionamiento. Preguntar de qué manera y por qué medio se vincula el cuerpo y el alma supondría seguir aceptando una distinción metafísica entre ambos. El gap aún se encuentra de fondo en esta pregunta. Si partimos en cambio de la crítica hacia la jerarquización, nos llevaría a preguntar: ¿soy yo el resultado de la relación de mi cuerpo con los otros cuerpos, como la misma danza me enseña? Pero volvamos a la crítica. Muchas filosofías olvidaron el cuerpo de manera casi total. Y, a Rosita, al desconocer al cuerpo y a la cultura corporal, se oculta el poder que éste tiene, su capacidad transgresora y, sobre todo, el poder que lo atraviesa y determina. El discurso racionalista de la ciencia no ha reconocido la importancia del actuar corporal porque no lo reconoce como fuente de conocimiento y de poder. Hasta aquí la cita. Justamente esa capacidad transgresora es justamente esa capacidad transgresora que otras filosofías han subrayado. Por ejemplo, como lo sugirió Nietzsche, ser amigo del cuerpo es una necesidad para aquel que juega, goza, aprende y baila a través de él. De aquí en adelante propongo la amistad del cuerpo como el campo de experiencia vivida que permite acercarse y ligarse de maneras otras, extraordinarias con él. De acuerdo con esto, pienso la danza como uno de los lugares privilegiados para experimentar la amistad del cuerpo, porque la bailarina es necesariamente amiga y cómplice de su cuerpo y de los otros también. Que a cada experiencia de movimiento entreteje una intimidad y complicidad profundas. ¿Cómo podríamos relacionarnos con los cuerpos y aspirar a saber? ¿Cómo podríamos entonces aspirar a saber algo de los cuerpos? ¿Podríamos siquiera decir algo sin intimar con el primero? Únicamente puedo saber de mi cuerpo relacionándome con él, domesticándolo. Solo mediante las tareas que le son impuestas, cada quien domestica cada movimiento, el espacio, el gesto. Ese gesto que nace en el seno de la corporalidad, que no porta vestido alguno de la racionalidad ni del lenguaje. Sirviéndonos de... pero tenemos otro punto. La danza dilata el espacio dominable porque permite al cuerpo vivir lo físico más allá de los límites materiales del cuerpo. Mezcla los llenos y los vacíos, los adentros y los afuera, y rompe la mediación del espacio dada por una presencia que existe solo en su estatismo. El gesto corporal de la danza doméstica tiene la capacidad de resarcir espacios entre los cuerpos, de dar una dimensión de experiencia compartida entre dos cuerpos aparentemente aislados. La danza tiene la capacidad de generar conocimiento sobre el cuerpo porque logra decir y hacer con él. A pesar de esto, la inteligencia del cuerpo ha sido permanentemente desplazada. El cuerpo sufre la violencia del intelecto una y otra vez. La validación de esta violencia la podemos remitir al lugar en el que el alma lo puso. Y a Rosita. Tal vez la más obstinada, la más poderosa de todas las utopías por las cuales borramos las tristes topologías del cuerpo, nos la suministra el mito del alma. Desde el fondo, muy el fondo de la historia occidental. Hasta aquí la cita. El mito del alma devino en la creación de un cuerpo derivado que se fusionó en la médula de la cultura gracias al discurso de la hegemonía de la razón. El mundo occidental exclamó: mi alma es bella, es pura, es blanca, y si mi cuerpo borroso viene a ensuciarla, seguro que habrá una virtud.
Seguro que habrá un poder, seguro que habrá 1000 gestos sagrados que la restablecerán en su pureza primigenia. Mi alma durará largo tiempo. Viva mi alma. Es mi cuerpo luminoso, purificado, virtuoso, ágil. Es mi cuerpo liso, castrado, redondo como pompa de jabón. Hasta aquí la cita. ¿Será posible dar un giro entonces? ¿Será posible dar un giro diferente a partir de estas poderosas palabras de Foucault? En su exclamación se percibe la crítica paródica a la posición metafísica. Si el alma es una entidad superior, ¿qué podremos saber a través del vil cuerpo? Bailar y moverse cadenciosamente es entonces bailar y moverse cadenciosamente no nos enseña nada, pues, desde este punto. Debemos preguntarnos ahora, como ya lo hizo Spinoza, ¿qué puede entonces un cuerpo? ¿Hasta dónde se pintan sus posibilidades? Foucault recuerda la resistencia corporal así. Mi cuerpo no se deja someter con tanta facilidad. Después de todo, él mismo tiene sus propios recursos de lo fantástico. También él posee lugares sin lugar y lugares más profundos y obstinados que el alma. ¿No será la obstinación que menciona Foucault un eco fuerte del conato de Spinoza? Siguiendo la idea del conato, el cuerpo, como todo en la naturaleza, manifiesta la resistencia. Tiene la necesidad obstinada de permanecer en su ser y se esfuerza permanentemente en lograrlo. Spinoza, en un arriesgado movimiento para su época, enunció al cuerpo como dos modos distintos de una misma sustancia. Afirmó, y ahora cita, que el alma y el cuerpo son una sola y misma cosa que se concibe, ya bajo el atributo del pensamiento, ya bajo el atributo de la extensión. Cierro cita. Al cambiar las condiciones de la relación alma-cuerpo, le regresó a él la posibilidad y la potencia. Pues esa que él mismo dice, nadie conoce completamente. El rincón corporal secreto del placer que reposa bajo los puntos mágicos de la carne guarda una dimensión potencial que hasta ahora no se ha explotado. Podríamos historizar los diferentes momentos de elaboración corporal del cuerpo derivado a lo largo de la filosofía, pero no es momento ni lugar. Vas a traer niños históricos para darnos cuenta de cómo se amalgamó dicho concepto. Por ejemplo, si recordamos que en cierto proyecto de la modernidad se edificó lo humano desde el razonamiento y se identificaba el alma con la parte intelectual, es concreto entender por qué pocos han sido los filósofos que lo han pensado. Voy a cortar un poco y, bueno, resumiendo, el concepto de cuerpo derivado se construyó desde una decisión metafísica que considera que un extremo de la relación le corresponde mandar y ser dueña, y al otro solamente ser esclavo. Naturalmente, dentro de esta lógica siempre hay un extremo de segundo orden. A partir de este punto se entiende como de cuerpo derivado aquel que está supeditado al alma, cuya subordinación es constante y que se relaciona dependientemente. A partir de esto, la relación de poder no es horizontal. El cuerpo derivado pierde su independencia y su autonomía. Momento 2. Sobre la propuesta. ¿Cómo puede el cuerpo oponer resistencia frente a la violencia sistemática que lo acorrala? Nuestra preocupación por el cuerpo se encuentra inserta dentro de esta precariedad. Mi propuesta responde a una necesidad de apertura, frente a perspectivas que lo asumen como un concepto cerrado y dependiente. La biología, por ejemplo, supone y estudia el cuerpo en tanto sistema orgánico. Lo asume como un sistema redondo para poder diseccionarlo y decir algo sobre él. Desde el arte, el cuerpo ha sido enfáticamente anunciado desde el mismo lugar que lo criticamos en algunas ocasiones. El cuerpo dilatado que propongo se piensa desde el espacio de la relación, aquella que se autosostiene consigo mismo y también con toda la otra, sea persona, amante, amigo, extraño, cualquier otra clase de entidad. Se sostiene también con la relación con el aire, con la animalidad o con el género mismo. Las prácticas y los saberes cotidianos se mueven a los sujetos en una idea inconsciente que empobrece, primeramente, la intimidad de la sensación corporal y segundo, la reflexión crítica, la experiencia y la dinámica relacional. El cuerpo parece estar dado, terminado en una viudad que es peligrosa para toda clase de estética performática. La decadente percepción de estos se evidencia en la crítica y en la ataraxia sensorial. Dentro de esta experiencia somos capaces de ver que no hay biología ni medicina occidental que alcance para encerrar todos los planos de la corporalidad.
hay algo que necesariamente se escapa. ¿Sí? La invitación es validar lo que se vive desde esa lógica. Regresar la experiencia al pensamiento y viceversa. Pensar en un cuerpo sin órganos permite articularlo. Algunas cosas en las que hablo sobre mujeres y harto, pero es muy largo, entonces lo corto. Pero tiene que ver con eso, la idea de los cuerpos sin órganos. Bailarlos y llevar el movimiento desde otros lugares, desde otras lógicas y habitarlo a partir de no la concepción orgánica del cuerpo, sino desde un punto diferente, desde una relación diferente. Entonces, como les decía, la invitación es validar lo que se vive desde esa lógica, regresar la experiencia al pensamiento y viceversa. Pensar en un cuerpo sin órganos permite articularlo, bailarlo y moverse desde una sensación, desplazarse sin utilizar las piernas como músculos motores. La relación primera será aquella que el cuerpo consigo mismo, después las relaciones correspuestas con lo otro y con los otros. Y ya que la dimensión del arte categórico dialogar es consigo mismo, se abren dimensiones y con los otros se abren dimensiones estéticas más densas. Pues ahí donde un cuerpo existe hay necesariamente una relación con el tiempo, con el espacio y con el aire mismo que lo hace funcionar. Otro modelo de relación lo podemos pensar al calor de la denuncia del cuerpo sin órganos, es la de Curillano, quien propone un cuerpo que sobrepasa la idea de muscularidad. La insistencia que hace este autor es a la importancia de que la fisiología deposita en la muscularidad para sostener la identidad. Al trazar la cristalización del concepto de músculo, también estamos trazando expresamente, y no es casual, la cristalización del sentido de la voluntad autónoma. El interés de la muscularidad del cuerpo resulta inseparable de la preocupación por la acción del yo, dice Rosita. El conjunto muscular pasa a ser el lugar de la autonomía motora porque gracias a él se autodetermina un sujeto. Es decir, gracias a mis músculos puedo desplazarme desde un punto a otro a voluntad personal. Pensando en mi propia experiencia corporal en la danza, no puedo más que reafirmar la necesidad vigorosa que impera de cultivar el músculo sobre todas las cosas. Pero más allá de eso, la práctica de domesticación sugiere la necesidad corporal, sugiere sumergirte en una práctica corporal que cuestiona, cuyo cuestionamiento desató este ejercicio de pensamiento. ¿Soy yo mi cuerpo o tengo mi cuerpo? En la danza yo experimenté que mi cuerpo no es de hecho una dimensión diferente a mí, y constaté también que el lenguaje me falla que debe expresarlo. El cuerpo no se agota, es un portador de significados sensibles a que su dimensión muscular no le alcanza. La crítica recae de nuevo en la dicotomía de procesos naturales que lo atañe al alma. Hay una inflexión de fondo. Lo que se sabe del cuerpo es más grande que aquello que de hecho se experimenta. Siempre hay un exceso. No basta con percepciones de la mente. Tiene que haber algo proyectado bajo el tacto que se conozca directamente sin ser filtrado por la subjetividad o por la razón. Hay que darle fuerza a la interdependencia de los sentidos y reconocer la vitalidad de su complejidad, pues no solo la palabra comunica y vincula. Ninguna persona debería olvidar lo que hay debajo de los músculos ni sobre ellos. En general, el cuerpo se ha manifestado y representado muchas veces a lo largo de la historia, pero ¿qué lugar podría mejor que la danza para darle al cuerpo un espacio de resistencia? Aquí hablo un poco sobre las vanguardias de la danza y un concepto de Martha Graham que habla sobre la memoria de la sangre, pero me voy a saltar. A manera de cierre, reitero la propuesta. Construir cuerpos capaces de ser pedestres y sublimes también, que bailen y piensen sin tener que renunciar a ninguna relación por considerarla inferior. La amistad del cuerpo que filósofos como Nietzsche piensan abraza el sentido de la fuerza vital que buscamos. Tanto el sentido de la tierra como los sentidos del cuerpo son vitales para enfrentar el devenir de la vida, y el cuerpo lo sabe y enfrenta día con día. Es por eso que Nietzsche considera el cuerpo y sus sentidos más sabios que todas las invenciones inefables que el ser humano se ha inventado. El cuerpo es la gran razón, la única. El sentido de la identidad que me dona es absoluto e inmanente. Intimar con mi cuerpo es abrazarme porque no soy nada diferente a él. Mi cuerpo es idéntico a mí misma, es la gran razón autora de la vida que se aferra a la vida.
El cuerpo dilatado tiene la capacidad de dislocar el tiempo y el espacio común, de construir con los otros y con lo otro. En pocas palabras, dentro de esta idea, la danza es un contraespacio que se abre para vivir la creación que emana de sí, en donde el exceso corporal es potencia y creación. A manera de cierre, solo les comparto esto. Creo que la propuesta básicamente es invitar a que el intelecto se accione, que no muere la palabra, porque el cuerpo no está peleado con la razón, son una cosa y la misma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valeria. Vamos a finalizar la mesa entonces con la última ponencia de Berenice Zavala y Alicia Ramírez, que vienen de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La ponencia se titula Cuerpo, lenguaje y escritura en las obras narrativas de Cristina Rivera Garza, Patricia Laure Kulik y Diamela Eltit, apuntes de una investigación. Buenas tardes a todos. Yo también me uno a las felicitaciones para el comité y pues también quiero agradecerles por este espacio que se abre para poder tener un diálogo entre todos estos temas, líneas de investigación que son sumamente interesantes, ¿no? Entonces pues muchas gracias por este espacio. Al igual que mis otros compañeros ponentes, pues también mi ponencia es una síntesis, traté de hacer lo mejor posible, de mi proyecto de tesis de maestría en literatura hispanoamericana de la UAP. Mi tesis se llama Cuerpo, lenguaje y escritura en las obras narrativas de Cristina Rivera Garza, Patricia Laure Kulik y Diamela Eltit. Este es mi corpus narrativo. Comienzo con Los Vigilantes, que es de Diamela Eltit. Diamela Eltit es una autora chilena. Esta obra se publicó en 1994, luego El Camino de Santiago, que es de Patricia Laure Kulik. En realidad muy pocas personas conocen esta autora y conocen esta obra. Yo soy de la ciudad de Monterrey, aunque estoy estudiando en Puebla, pero soy de Monterrey. Y pues ella radica actualmente en Monterrey, ha radicado muchos años ahí, y pues la verdad es que es una gran autora, entonces si no la han leído, pues se la recomiendo bastante. Es una obra publicada en el año 2000 y es de México. La muerte me da, que es de Cristina Rivera Garza, que yo creo que ya algunos la han leído y si no, pues también tienen que leerla. Publicada en el 2007 y pues también es de aquí de México. En el caso de Cristina Rivera Garza, pues ella es de la ciudad de Tamaulipas. Cosa curiosa porque también Patti Lauret es de Tamaulipas, pero ella se considera regia por todo el tiempo que lleva viviendo en Monterrey, ¿no? Entonces, ese es mi corpus narrativo. Yo en realidad quería utilizar más obras, quería utilizar de Diamela Eltit también Lumpérica, de Patti Lauret también quería utilizar La Giganta, que es un libro que salió en el 2015, y de Cristina Rivera Garza pues hay un montón, entonces de ella quería utilizar yo todo, pero pues lamentablemente para una tesis de maestría pues la verdad no se puede, el límite son 100 cuartillas y pues no, entonces ni modo, tuve que delimitar muchísimo. El objetivo general de mi proyecto de investigación pues es analizar la representación de la corporeidad de las personajes principales a través del uso del lenguaje narrativo como una herramienta crítica para la denuncia político-social. Ese es mi objetivo y es el que voy a tratar de justificar y de defender a lo largo de las 3 obras que estoy analizando en mi proyecto de investigación. La metodología general de mi proyecto, y que al mismo tiempo es mi marco teórico, pues se basa en 2 sustentos como tal: la antropología lingüística, que
lo propone Julia Kristeva, o bajo la perspectiva de Kristeva, mejor dicho, y la sociología del cuerpo de Le Breton, de David Le Breton. Bueno, la verdad es que en este camino lleno de piedras y de obstáculos de la investigación, pues yo al inicio pensé que todo tenía que ver como con semiótica y todos esos rollos, entonces me metí mucho en la semiótica y luego me metí mucho en psicoanálisis y luego anduve ahí perdida y no sabía muy bien qué hacer, hasta que de pronto pues ya me topé con Kristeva y entonces todo lo que había leído previamente pues como que dio un flash. Y luego lamentablemente me metí muchísimo con Kristeva y ya mi asesora de tesis me dijo, bueno, ya regrésate a las obras, ¿no? Ya es mucho show con Kristeva. Y bueno, pues de Kristeva yo me apoyo en este concepto que ella utiliza de unos lenguajes. Dentro de este concepto, pues yo incluyo las obras que estoy analizando, ¿no? Bueno, estos lenguajes, ella, les voy a dar la cita como tal. Bueno, ella dice que de estos lenguajes que nosotros podemos tener o llegar a representar, se derivan dos, que es una praxis social y una praxis literaria. Como tal, la praxis social y la praxis literaria pues va de la mano, ¿no? Al final de cuentas, toda la literatura son universos narrativos, pero son una representación al final del día pues de la realidad, ¿no? O bueno, de la supuesta realidad que es donde vivimos, ¿no? Entonces, bueno, Kristeva dice que todas las praxis humanas son tipos de lenguaje, puesto que tienen la función de demarcar, significar y comunicar. Bueno, también relaciona esta praxis social como el intercambio de mercancías y de las mujeres dentro de la red social, producir objetos de arte o discursos explicativos. En cuanto a la praxis literaria, ella dice que formar una especie de sistema lingüístico secundario con respecto al lenguaje e instaurar en base a este sistema un circuito de comunicación con unos sujetos, un sentido y una significación. Y bueno, aquí es donde yo relaciono a la sociología del cuerpo de Le Breton con el concepto de corporeidad, definido como una construcción histórica social, una ficción que da sentido de manera cambiante y contradictoria pues al sistema en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, pues esta es mi relación dentro de esta praxis literaria que propone Kristeva, pues cómo se describen o se representan los cuerpos de estos personajes, de estas personajes porque son mujeres. Entonces, bueno, pues esa es mi meta. Bueno, como les comentaba, pues traté de sintetizarlo, les traigo mi esquema general y les voy a comentar a grandes rasgos qué es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Bueno, se divide en 4 capítulos grandes. El cuarto capítulo no se los traje porque es sorpresa, es el que estoy construyendo ahorita, entonces dice no. Ajá. Pero pues tengo el capítulo 1, que es literatura hispanoamericana y los antecedentes del cuerpo. Si hubiera sido por mí, pues yo entraba de lleno al análisis, pero mi asesora me dijo no, o sea, hay que primero empezar un recorrido histórico, ¿no? Entonces, pues es lo que hago en mi capítulo 1. Hago un esbozo primeramente de la literatura hispanoamericana contemporánea, pues bueno, quiénes han sido nuestros, y perdón por la palabra, quiénes han sido nuestras vacas sagradas, qué obras son las máximas y demás. Luego después, antecedentes literarios, un recorrido hacia la corporeidad en el lenguaje narrativo, que se ha escrito referente al cuerpo, no propiamente como tal que la obra nos diga, bueno, esto lo voy a hablar del cuerpo, sino qué antecedentes literarios tenemos de obras que se relacionen con esta representación, ¿no? Después, la corporeidad femenina en la literatura latinoamericana contemporánea. Aquí yo quiero hacer un paréntesis breve antes de continuar explicándoles lo demás. En este índice, por ejemplo, yo lo que hago es tratar de ver, bueno, qué obras literarias ya de finales del siglo XX y bueno, de ahorita hasta del siglo XXI, qué obras literarias también tratan de representar al cuerpo como de esta misma manera en que lo hacen Cristina Rivera Garza o Patti Lauren o Diamela, ¿no? Una de ellas, que la verdad es la que se me viene más rápido a la cabeza, pues entre otras, es Guadalupe Nettel. No sé si han leído esa obra del cuerpo en que nací. Bueno, muy en lo particular, yo al inicio
ya desde la licenciatura tenía como que el bichito de querer ver este tema del cuerpo, de la corporeidad. Entonces yo muy emocionada leí esa obra y pues bueno, en lo personal, más allá de que no me haya gustado, no me pareció introducirla en este índice, aunque sí la introduzco, pero a manera de ejemplo de lo que puede ser, pero en realidad no es, en el sentido de que el cuerpo en que nací, quien lo haya leído, yo lo veo como una novela que trata de llenar espacios en blanco, que trata de dar a entender esta representación. Se ve algo obligada. Bueno, esto desde mi marco teórico, desde mi metodología. Sin embargo, yo la introduje también en este índice porque eso nos habla de una corriente literaria, no sé cómo llamarla, de una corriente literaria que se está llevando a cabo en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál es esa importancia? Eso quiere decir que no soy la única que tiene el bichito aquí de que algo nos quiere decir el cuerpo, que algo nos quiere decir el cuerpo femenino, que algo nos quiere decir el lenguaje narrativo, cómo mezclarlo para tratar de representar el cuerpo. Entonces, bueno, en ese sentido es interesante la novela, y esa novela de Guadalupe Nettel, y por eso es que yo la incluí, aunque no me haya parecido, pero bueno, forma parte de ese antecedente, ¿no? Después, pues ya introduzco mi metodología de análisis, que es cuerpo, lenguaje y escritura, por esta misma relación que ya les comenté de la representación de la corporeidad. Y por último, el contexto político-social. Muestro un antecedente, una línea del tiempo de qué es lo que ha sucedido tanto en Chile como en México, que es de donde estas autoras provienen, y de estos tiempos en los que fueron publicados, en los que fueron efectuados estas obras narrativas, ¿no? Entonces, bueno, ahí termino mi capítulo 1. En mi capítulo 2, pues ya viene lo interesante, que es el análisis, que ya voy como en el borrador quinto, por ahí, pero bueno, ahí vamos. Que es La muerte me da, El camino de Santiago y Los vigilantes, análisis de la representación de la corporeidad. Bueno, comienzo con la introducción de unos lenguajes, representación de la corporeidad, de estas tres obras. Aquí es donde ya introduzco mi justificación del por qué utilizo a Kristeva, del por qué utilizo a Le Breton y demás, que de manera muy breve pues traté de darles a explicar a ustedes, si algo pues no entendieron correctamente, o mejor dicho yo no lo voy a explicar bien, pues bueno, con todo gusto me lo pueden preguntar, ¿no? Al finalizar. Bueno, los vigilantes, en el caso de Diamela Ertil, pues yo lo llamo el lenguaje del incesto. Los vigilantes, bueno, pues ni modo, ya ese sí es spoiler lamentablemente. Pues no sé quién ha leído Los vigilantes, sino para contarles la temática a grandes rasgos, bueno, se las cuento a grandes rasgos. Los vigilantes es una madre divorciada que ella se encarga de su hijo aparentemente tiene un problema de lenguaje. Nunca, durante toda la obra, nunca nos dice claramente, fíjate que el niño tiene tal problema. O sea, nunca nos esclarece bien eso. Lo único que nos dice es que tiene un problema. ¿Y cómo nos lo dice en el lenguaje narrativo? Bueno, en el lenguaje narrativo nos lo dice porque está narrada en distintos capítulos. En algunos de los capítulos son cartas que la madre le escribe al padre. El padre está ausente, el padre del niño. Ella le reclama, se la pasa reclamándole al padre que pues no le da dinero, que no va a visitarlos, siempre tiene problemas ella y pues siempre le está ahí reclamando. Los otros capítulos son narrados por el niño, y yo creo que es una de las grandes obras de Diamela, porque la verdad es increíble. Ella utiliza expresiones como, por ejemplo, el niño te está contando algo y de repente dice pam, pam, y sonaba mi corazón como chas, chas y pum, pum, pum. Utiliza muchos onomatopeyas para la voz del niño, para la voz narrativa del niño. Entonces, de alguna forma, pues nos da un guiño, que el niño lo que tiene, ese problema de lenguaje que tiene el niño es una fascia lingüística. Entonces, esta fascia lingüística que tiene este personaje del niño, pues yo lo relaciono con todo este embrollo de Lacan, de la ausencia del padre y bla, bla, bla. Entonces, yo en eso lo entremezclo un poco, por eso les dije que me perdí por ahí.
Entonces yo lo entremezclo por ahí, lo justifico de esa manera y pues digo que este niño pues representa eso, ¿no? Entonces el niño no logra una comunicación, no logra realmente comunicarse porque no existe un desapego del seno de la madre. Entonces por eso el niño nunca logra llegar al lenguaje. Entonces bueno, a grandes rasgos pues esa es la de los vigilantes. Y pues al finalizar la novela, bueno, ¿quiénes son los vigilantes? Perdón, se me estaba pasando. Los vigilantes son los vecinos. Esto es muy importante porque forma parte de mi justificación en cuanto al punto de la denuncia político-social que explicaré cuando entre al capítulo 3. Pero estos vigilantes, los vigilantes son formados por los vecinos. Los vecinos de esta madre son los que siempre la están checando, siempre están viendo quién entra de la casa, quién sale, con quién ella habla, con quién no. Entonces ella se vive quejando en las cartas que le escribe a este hombre que está ausente y le dice, pues me mandas a tus vigilantes, literalmente, a los vecinos que son los que me están espiando, me mandas a tu mamá que viene aquí a checar a ver cómo estoy cuidando al chamaco y todas esas cosas, ¿no? Entonces los vigilantes en este caso pues son los vecinos. Y pues al finalizar la novela, pues sucede por ahí un acto, una práctica sexual con el niño y bueno, ya al final pues la madre y el niño se funden en el mismo lenguaje y ya la madre ya concluye la novela donde la madre ya también termina narrando bam, 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 o sea, igual que el niño. Entonces bueno, ese es mi índice 2.1. Mi índice 2.2 es el Camino de Santiago. Los alter ego de la violación. ¿Quién ha leído el Camino de Santiago? Nadie, bueno, leanla. En el Camino de Santiago es una narradora que es una mujer que nos va contando su vida. Nunca mencionan el nombre de esta mujer. Lo único que sabemos de este personaje, que es la voz narrativa, es que tuvo dos traumas muy importantes en su vida. El primer trauma es que sufre de una violación y el segundo trauma es un intento de suicidio por parte de ella al no poder controlar pues todos estos traumas que sufrió a partir de la violación. Entonces nacen estos dos alter ego. Estos dos alter ego se llaman Mina y Santiago. Bueno, en este índice yo justifico que Mina representa, por así decirlo, pues la pulsión sexual. Mina representa la pulsión sexual, a ella le gusta mucho el deseo, le atrae mucho todo lo que tiene que ver con la sexualidad, es más abierta en muchos aspectos, y en cambio Santiago es todo lo contrario. Santiago de alguna forma representa pues la pulsión de muerte. Santiago es quien reprime, Santiago incluso es una voz masculina, a diferencia de Mina, que es una voz femenina. Santiago es una voz masculina que siempre le está diciendo todo lo que ella hace mal, la regaña constantemente, se la vive comparando con su hermana, la hermana del personaje principal. Si dicen su nombre se llama Lilia, siempre la está comparando con Lilia, que Lilia es perfecta, cumple con todos los estándares sociales, estéticos que se espera pues de una mujer, ¿no? En la sociedad latinoamericana. Entonces Santiago es siempre quien la reprime. Y pues el personaje se debate entre estas dos alter ego. Y bueno, el final de esta novela concluye en que ella tiene una especie de crisis, por así decirlo, muy fuerte, el personaje principal, y pues termina en una cama de hospital en donde despierta y tiene a su esposo que la está cuidando y pues es el esposo abnegado que la cuida, que la atiende y demás, ¿no? Entonces nos deja, es por así decirlo, un final abierto. No nos concluye nada porque incluso la voz narradora lo único que se pregunta es, bueno, ¿regresará alguna vez Mina o regresará Santiago? Y ya, o sea, no concluye nada, deja como una especie de final abierto. Mi índice 2.3 es ya de la muerte en edad, la castración poética. ¿Alguien ha leído la muerte en edad? ¿No? Bueno, la muerte en edad pues trata de unos hombres castrados que van encontrando en la calle, y junto a estos hombres que son asesinados y son castrados se encuentran versos de Alejandra Pizarro. Entonces obviamente pues tiene toda una intencionalidad. Cristina Rivera Garza lo hace para relacionar estos versos de Alejandra con las vidas de estas víctimas.
Y nos dice algo muy importante Cristina Rivera Garza dentro de esa obra. Nos dice: la víctima siempre es femenina. Y esto es muy importante porque ayuda a mi justificación del capítulo 3, que se los voy a leer rápidamente. Se titula Convergencias y disyuntivas entre las obras seleccionadas, que es cuando ya realizo una comparativa pues, de lo que analicé en mi capítulo 2. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué encuentro de semejante? Para empezar, todas las personajes principales pues no tienen nombre propio. Entonces existe una ausencia de nombre propio. ¿Qué significa esto? Posteriormente, la temática de la locura en los personajes principales. Todas las personajes tienen alguna enfermedad mental o tienen algún desequilibrio emocional, por algo por el estilo. ¿Qué nos está diciendo también esto? El aspecto socioeconómico de los personajes principales, pues la mayoría son pobres o de clase media baja, entonces eso también es muy interesante. Y por último, la denuncia político-social en las obras seleccionadas. Yo relaciono a los vigilantes con todo el periodo de dictadura pues, de Pinochet que hubo en Chile, si no me equivoco, sí. Con todo este periodo de dictadura, toda esta vigilancia que existió, pues sí, todos estos exiliados, todos estos muertos. En el Camino de Santiago, pues todas estas víctimas de violaciones, de abusos sexuales que tanto lamentablemente pues existe en nuestro país, y La muerte me da, pues lo relaciono con las muertas de Ciudad Juárez. Entonces, yo lo relaciono así, no quiere decir que el universo narrativo sea específicamente, obligatoriamente de las muertas de Ciudad Juárez, porque lamentablemente en todo el mundo pues hay muchísimos feminicidios, ¿no? Pero bueno, esa es la relación que pues yo le quise dar a la obra. Y pues bueno, a grandes rasgos, son más mis referencias bibliográficas, pero ahí traté de traer algunas. Y ya nada más quería, antes de terminar, pues yo quisiera preguntarles, porque pues es mi tesis, ¿no? Ya en la ronda de preguntas, si alguien me pudiera hablar un poquito acerca de la feminización de la pobreza, porque es un concepto que yo estoy dudando en emplear o no en el índice 3.3 de mi capítulo. ¿Ustedes qué es lo que saben? ¿Cómo ven si sería positivo no relacionarlo y demás? Pues yo se los agradecería eternamente, ¿no? También aprovecho sacarles un poquito algo a ustedes. Y pues bueno, a grandes rasgos este es mi proyecto de tesis y pues como les comentaba el capítulo 4 es sorpresa, pero bueno, voy a concluir con algo respecto al cuerpo y pues a la narrativa que se está gestando en Latinoamérica. Y pues sería todo. Entonces, muchas gracias. Bueno, desde mis invito a la mesa de hoy a Valeria. Al debate. Un poco para invitarlos a ustedes también cómo va a participar dentro de este debate. Llamaría la atención sobre varios elementos. Creo que las tres ponencias de una u otra forma están hablando acerca de los discursos sobre el cuerpo, esos discursos que existen, que nos narran los cuerpos, que nos cuentan cómo son los cuerpos, ya sea pues, obviamente desde la literatura, ya sea también desde el cuerpo y su proyección a partir pues, de la tecnología, sea como aparato o dispositivo, y el cuerpo también desde la relación, ¿no? Creo que lo hemos nombrado más de una vez, por lo menos en este espacio, justamente por la gran cantidad de ponencias que hemos tenido alrededor del tema de la danza, y pues la danza que aborda ese tema del cuerpo que se relaciona. Hablamos entonces como el espacio para preguntas y comentarios y para respuestas acerca de la feminización de la pobreza, pues para quien quiera participar, pues. Bueno, a ver, un poco tengo por aquí unas preguntas para Valeria. Comentamos un poquito aquí con Alejandra porque dice, bueno, escribo y pienso y es muy interesante que lo digas así, no escribo lo que pienso,
cuando separado, sino escribo mi pienso como algo que está encarnado en el cuerpo, y creo que eso es muy interesante. Lo dijiste, la pregunta mía es, ¿lo dijiste a propósito o te equivocaste y te traicionó positivamente? No, ¿Era voluntario? era voluntario. Qué bien, me quedó buenísimo. Es que de pronto dijimos, fue voluntario, ¿no? Porque es algo que nosotros usamos con frecuencia y es una cosa importante ahí, Rocío, que te diga cómo lo entendemos para ver, ¿sí? Eso estaba diciendo. ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, como un poco el contexto, ¿no? El asunto es que, digamos, también para relacionarlo con discusiones que han ocurrido en otras mesas, muy frecuentemente se pensaba al cuerpo del bailarín como un cuerpo máquina, ¿no? Un cuerpo instrumento. Entonces, ya hace unas 6 décadas que los bailarines nos empezamos a rebelar en contra de esto y de pronto nos dimos cuenta que aparte del pensamiento racional, de pronto el cuerpo también piensa. Entonces, tratando de usar otras palabras que nos permiten hablar de ese pensamiento que no surge desde el pensamiento racional, pero que también es pensamiento, empezamos a articular esos piensos, en donde se articulan ciertas experiencias que se generan desde la danza, que no necesariamente provienen, digamos, de ese momento en el que uno puede salir de la experiencia y procesar racionalmente lo que está sucediendo. Y utilizamos de manera habitual y corriente, al menos aquí en Michoacán, esa palabra, ¿no? Mis piensos, refiriéndonos a ese tipo de... Bueno, no tenía idea de que... Ya ahorita no sé que contestes para de una vez pegarme, porque es como que parte de mí. Es que a mí me hace mucho, o sea, tú sigas hablando de que el cuerpo no está peleado con la intelección, sino que es uno mismo. Pero en algún momento dices, lo que se sabe es más que lo que se experimenta. Y un poco la pregunta es, si no lo que se experimenta se sabe, ¿sí? Y tiene que ver también con estas ideas, ¿no? ¿Cómo estás entendiendo eso? ¿Y cómo lo entiendes? Porque también hablas de habitar el cuerpo. ¿Cómo estás pensando como esas relaciones? Me gustaría, si puedes ampliarlo. Bueno, no sabía que utilizaban esa expresión, la verdad. Bueno, es que pensé que no la leer las enlaces. Esta propuesta que hago, soy de un colectivo que se llama Giroscopio y hacemos líneas de discusión. Nació en la Facultad de Filosofía y Letras, y es importante mencionarlo porque nuestra propuesta es colectiva, justo, y hemos pensado mucho esta interacción que los cuerpos tienen dentro de la experiencia de la danza. Me refiero a que esta propuesta que estoy referente a mí, pienso, ha sido algo que hemos construido colectivamente. Eso por un lado. Luego, ahí sí se me fue, la verdad, cuando dije lo de la experiencia y ¿cuál es lo que escribí? Ajá, sí, porque corté muchísimas cosas, entonces ahí sí se me fue un poco. Pero referente a lo que dices, y también lo que mencionas, Alejandra, lo que yo propongo es una intimidad sensible que no esté peleada por el intelecto, que esté encarnada en la experiencia. Es decir, el cuerpo bailarín, el cuerpo es exceso porque nadie sabe lo que es un cuerpo. Incluso dentro de las prácticas dancísticas súper normadas, hay algo que se escapa. Y en ese exceso es en donde yo propongo que ese exceso justo es la corporalidad. Ese es el espacio de desplazamiento en el que el cuerpo explota y en el que el gesto corporal, así como que no está guiado por el intelecto, es ahí donde aparece. Porque no está mediado por la palabra, no está mediado por el intelecto. Y creo que todas las personas que han hecho y han tenido experiencias corporales fuertes, o no estoy queriendo hacer como una distinción muy objetiva, a lo que me refiero es que
La danza como práctica, yo la retomo en tanto experiencia, justo. O sea, el cuerpo en estado de danza. No la danza como una práctica súper heteronormada, que sí, también ahí pasan muchas cosas, pero no me refiero únicamente a esos cuerpos. Porque a mí lo que me interesa es, retomo la experiencia justo de Benjamin, en esta idea que tiene que se ha empobrecido la experiencia, o sea, vivimos en experiencias empobrecidas constantemente, y esto yo lo critico porque creo que vivimos en un estado de anestesia corporal, de anestesia, literal, y me encanta la palabra porque es justo la negación de la estesis. Entonces lo que yo propongo es decir, los cuerpos pueden y son potencia encarnada, y justo porque nadie sabe lo que puede un cuerpo siguiendo a Spinoza, ahí es en donde está como todo lo fuerte y todo lo potente y todo lo fastuoso de poder vivir literalmente a flor de piel en una vida en estesis, ¿sabes? No sé, pues yo creo que voy un poco de vuelta, pero pues va por ahí mi propuesta. Y me parece muy bonito que, o sea, muy curioso que ustedes utilicen esa palabra, esta expresión. Por eso nos ha costado trabajo como desligarnos de esta como trampa del lenguaje, que es como necesario que tienes que nombrarlo como mi cuerpo, porque para que o sea, pues como el código normal, ¿no? Para que las personas se entiendan, pero es como, ¿cómo me deshago de eso si yo lo estoy viviendo desde otro lugar, o lo estoy proponiendo desde otro lugar? O sea, sensibilizar el intelecto me parece que es muy complicado, porque el mundo no está construido desde ahí. Ahí tocaste otra palabra que nosotros usamos, que en vez de decir mi cuerpo, nosotros decimos yo cuerpo. Y se ha vuelto, o sea, al principio fue difícil, pero se ha vuelto un lugar común entre nosotros, ¿verdad? O sea, ya, sí. Así directamente, sin miedo de traicionar el lenguaje que aprendimos en la casa. Sí, o sea, y creo que es como justo es como un posicionamiento político muy fuerte, es decir, no soy nada diferente de mi cuerpo. O sea, sí. Yo cuerpo, soy yo cuerpo. soy totalidad, porque no hay nada que se salga de ahí. Y porque ahí, o sea, lo engloba todo, o sea, la vida, y o sea, es como el inicio, el alfa y el omega, si lo quieres poner así. Porque no hay nada que se me escape. Y por eso, o sea, siento que la politización, o lo políticamente, o sea, los cuerpos son políticos, totalmente, y todo el tiempo. Y creo que la danza es un lugar no exclusivo, porque hay muchos lugares donde se puede decir muchas cosas muy valiosas, pero literalmente poner el cuerpo en la calle es ya un movimiento de decir, de demostrar. Entonces, en este sentido creo que es políticamente muy potente. Sí, y te lleva a una transformación no solo en cómo dices las palabras, sino en todas las prácticas que desarrollas. Valeria, tú te estás moviendo en un discurso que se empieza a construir a partir del cambio cultural. A partir de finales del 19, principios del 20 hasta acá. Hay históricamente, la historia se ha construido de manera lineal. Y la historia no se puede ver de manera lineal. Tenemos la tendencia a ir al pasado y al futuro, en el presente. Y estamos pensando ese pasado desde hoy. Le estamos exigiendo a ese pasado lo que hoy se hace visible. Me explico. Porque, por el cuestionamiento de por qué hay tan pocos filósofos que han asumido el tema del cuerpo. Eso tiene una explicación. Hay una explicación clarísima. En primer lugar, los filósofos en su inicio estaban mirando el cuerpo. Y, por supuesto, estaban mirando el cuerpo desde ellos, pero para ellos no era el cuerpo el elemento cognosciente. Y además, el alma es algo que está afuera y que bien nos habita. ¿Te das cuenta? La mirada es hacia afuera. Eso se ve en el arte también, hasta la modernidad. Hay cambios y después hay un cambio radical con la vanguardia. Tú decías que había trabajado un poco las vanguardias también.
Me parece súper interesante lo que estás trabajando. Ten en cuenta el problema de la linealidad a la hora de... el jueves le voy a hablar un poco sobre determinados emplazamientos que nos permiten metodológicamente pensar las cosas teniendo en cuenta que son actos que actúan, que se reciclan, que se actualizan y que lo más apropiado desde nuestra perspectiva es esa mirada hacia atrás, pero buscando lo que me interesa. Justamente para ver por qué hoy es que el cuerpo se ha convertido en un foco de atención para la filosofía, para la ciencia, para la literatura, para todo. La sociedad está transitando por diferentes. Y otra cosa, ¿desde qué perspectiva ustedes hablan de tesis? ¿Qué es para ti la tesis? ¿La tesis? Bueno, yo la retomo dentro justo de la idea de experiencia. O sea, sí, justo, totalmente desde la experiencia. Apelo a la experiencia como el sentido de acontecimiento que aborda. Justo desde ahí. Y creo que lo que estás diciendo es bueno, lo que es claro, la historia se ha contado linealmente. Y creo que al menos las propuestas que yo he visto es de crear ecosistemas dinámicos, complejos y orgánicos. Y se ha vivido, bueno, los he estado como encontrando desde muchas áreas del conocimiento. Y creo que si bien hay como sus matices dentro de todo, lo que es constante es la idea de crear organismos o ecosistemas. Y eso me parece como muy... Además de la interacción, entre esos. Porque de eso se trata la tesis, es un intercambio de efectos de efectividad. Primero iba a ser y luego hacia atrás. Para ella lo de la pregunta, no sé, yo lo que diría es si vos tenés ganas, incorporarlo más allá de lo que diga el tutor al principio. Y después, un aporte en el mismo sentido que hacía ella de alguna vez leyeron Feliberto Hernández. Bueno, Feliberto Hernández es un escritor uruguayo que escribió entre el 30, la década del 30 y la década del 60, siendo un escritor absolutamente marginal. O sea, que al morir y al ser reivindicado por Cortázar, se convirtió en un boom, pero no comercial, sino digamos, under. Y recientemente la obra quedó liberada por los años que pasaron desde su muerte. Lo interesante es que él plantea una dicotomía entre la cabeza y el cuerpo en toda su obra. Pero específicamente hay un cuento en el que habla de él como una cabeza y un sinvergüenza que se llama así, el sinvergüenza de su cuerpo, que plantea toda su literatura a través de la fragmentación de este cuerpo. Y también hay otro cuento que es se llama El Acomodador, que es un hombre que en la oscuridad puede ver porque sale luz desde sus ojos, o sea, lo relaciona con lo que vos planteabas. No sé, se los aporto como mezclando los tres, es literatura, pero habla de la dicotomía cuerpo-mente y el tema de la combinación del aparato. La obra completa es bastante extensa, son cuentos y está disponible, está liberada en internet, lo pueden buscar y seleccionar por lo menos esos cuentos que hablan de eso. Gracias. Bueno, no sé, es una pregunta para David. Bueno, yo no soy experta en Spinoza, pero creo que esa frase de nadie sabe lo que puede un cuerpo, Spinoza creo que la va manejando un poco más para cuestiones de ética y más bien de moral, ¿no? Creo que Spinoza trabaja el cuerpo, pero desde una metáfora no carnal. Entonces, no sé, tenía un poco duda ahí, porque es una frase como
como muy potente, pero creo que él la está llevando como por otro camino, más que... Sí, bueno, sí es cierto que Spinoza la carga mucho hacia un tratado político, la carga hacia un lugar como diferente, pero sí hace una distinción cuando, o sea, sí entiendo a dónde va tu pregunta, porque sí la carga a otro lado, pero hay como un momento antes en donde habla cuando está explicando como todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que es por naturaleza, tiene como naturaleza su necesidad de permanecer en el ser, es decir, que patenta el conato. A partir de eso, hace una distinción, más bien, propone que cuerpo y mente son dos cosas de la misma sustancia, es decir, que todo es lo mismo, más bien que están en el mismo nivel. Y a partir de eso es lo que yo retomo de Spinoza, porque a partir de que no hace una distinción de el alma, o sea, Platón sí dice el cuerpo es la cárcel del alma, y de ahí no sale nada. Entonces, al ponerlos en un plano más horizontal, es donde le regresa la potencia al cuerpo, porque claro, tanto vale el alma, tanto lo mismo que vale el cuerpo. Y a partir de ahí lo carga hacia otro lado, no lo carga una cosa estética. Pero aún a pesar de eso, cuando habla de todo en la parte tercera de la ética, hace una cosa preciosa con todos los afectos, porque él hace como un estudio muy puntual de lo que pueden los afectos en el cuerpo y también en la mente. Entonces, lo que es muy potente de Spinoza es que logra una cosa muy orgánica dentro de toda su ontología, y a partir de eso tiene potencias políticas muy fuertes, pero si la lees viendo desde una cosa estética, pues sí puede ser leída también desde ahí, claro, con sus matices y con el cuidado que se debe. La verdad es que no soy experta en Spinoza, pero sí lo he leído, pues no me considero experta, pero sí lo he leído bastante. Sí, un poco para Diego, a ver si entendí bien, pero hablas del ejemplo de la máquina de escribir que dices inervará la mano, o sea, quiero entender que impondrá su propia lógica, y a partir de lo que estás planteando, me pregunto si este tipo de relación en donde estás utilizando esta categoría de inervación está necesariamente relacionado con un juego de poder, si no es posible pensarlo como una simbiosis. Bueno, sí, definitivamente hay una serie de relaciones de poder que se despliegan desde la tecnología hacia los cuerpos y viceversa, ¿no? Entonces, si entiendo bien tu pregunta, es la simbiosis entre el cuerpo y el aparato. Claro, esa sería entonces la propuesta de la innovación, una síntesis entre el cuerpo que ha interiorizado la percepción sensible de los aparatos, o cómo produce sensibilidad a un aparato, y que debería tener, o sea, el problema es cómo nos separamos o cómo nos posicionamos frente a esta red de dispositivos de control desde donde se despliegan estas relaciones de dominación y de poder, que son los dispositivos de tecnovigilancia, ¿no? Es decir, ahorita ya estamos completamente absorbidos por eso y no hay forma de regresar. Es decir, ya no hay una, ¿cómo decirlo?, como un regreso a un estadio previo a la tecnología, ¿no? Es imposible sustraerse de eso. Pero se puede, a partir de esa interiorización de la sensibilidad del aparato, que sería como un juego insubordinado de esas sensibilidades, enfrentarse al dispositivo, que no necesariamente va a terminar por desaparecerlo, pero podría ponerlo en crisis. Entonces, esa sería como la última propuesta, ¿no? Como un proceso simbiótico entre el aparato, que necesariamente es un juego, es un juguete, y el dispositivo, que es un mecanismo de control de los cuerpos, ¿no?
justamente de vigilancia, ¿no? Sí, bueno, tengo una pregunta para Valeria y una para Diego. Pues para Valeria es más un comentario que a veces me produce un poco de conflicto esta idea de ligar inmediatamente el asunto de la sensibilidad con el tema de la potencia. Considero que el cuerpo sensible no necesariamente es un cuerpo potente. O sea, creo que ahí habría como que revisar si realmente es así. O sea, pues me parece muy acertado mencionar a Spinoza en el sentido de que los afectos o la capacidad de ser afectado sí podría producir como una potencia en términos de acción, pero no sé si se conectan, o sea, si está clara esa conexión. Y para Diego, quería preguntarte como si tú contemplas el asunto de producción de imágenes artísticas y el de solo producción de imágenes, o si habría alguna conexión entre la producción de imagen artística y este potencial emancipatorio que tú mencionas como un aparato, ¿no? Y la conexión de la imagen como una representación que enajena con lo del dispositivo. No sé. Tu pregunta es algo así como si del afecto se sigue la potencia de los cuerpos. Sí. Yo también lo he pensado mucho, porque siento que hay como una trampa por ahí. Lo que he estado tratando de proponer, y si es como la parte más complicada, es decir, si yo considero, al menos la lectura que tengo, es que los cuerpos están en estado de negación de experiencia, entonces, cuando, o sea, en la vida cotidiana, si los cuerpos de calle tienen una lógica de movimiento muy cerrada, se sienta así, se come así, se para así, se desplaza así, y ya no hay para atrás. Eso es lo que yo llamo negación de especies. O sea, como que no hay posibilidad de la potencia, otras maneras de hacer y de moverse y de ponerse. Eso por un lado. Ahora, siento que sí debe haber como una sensibilización corporal en tanto como autoexamen, para que tú puedas decir, no estoy sintiendo esto, o estoy sintiendo por aquí, o estoy sintiendo otro. Pero eso, esa potencia es la que está negada cotidianamente. Entonces, no pretendo decir que todos los cuerpos deben de, o sea, como si fuéramos a leccionar, porque no, eso me parece como un poco ingenuo proponer algo así. Pero, respondiendo un poco a tu pregunta, yo sí creo que todas las afecciones tienen una repercusión en el cuerpo, todas. O sea, las emotivas o las físicas, las intelectuales, que no necesariamente se potencializan en una acción, eso sí es cierto, pero que se quedan guardadas como una potencia, de que puede que se actualicen o no, pero de que tienen que tienen como una huella en lo que tu cuerpo es, en lo que tú eres, volviendo a la idea del ecosistema, o sea, que se pone un elemento más al ecosistema, que de ahí que se potencia a otra cosa. Es decir, si yo ahorita me quedé pensando en una idea padrísima de la tesis, así es que dije, claro, los cuerpos latinoamericanos, pero de eso a que lo lleva a cabo, hay como muchísima diferencia, ¿sabes? Pero yo sí creo que la potencialidad de los cuerpos se puede mover muy bien desde la sensibilidad y de la experiencia si lo ves de una manera orgánica. Pero claro que hay esta discusión. Bueno, gracias por tu pregunta, un poco ligándolo con lo que dice la compañera. Claro, habría una potencialidad de los aparatos de producir no solo imágenes, sino sensibilidades. Y en particular, desde un punto de vista técnico, las imágenes técnicas
no diferencian, o sea, no hay una diferencia entre una imagen artística y una imagen que no es artística, desde un punto de vista técnico. Es decir, la forma en que se produce una imagen en una cámara es idéntica si tú tomas una foto con tu celular de tu fiesta de cumpleaños o si tomas una imagen que tú super pensaste y hiciste un montaje en un estudio con iluminación y todo. Es decir, desde un punto de vista técnico es completamente diferente eso. A la técnica no le importa lo que pongas enfrente, sino cómo se produce la imagen. Entonces, ese es el punto donde esa diferenciación se pierde por completo en una estética del aparato, ¿no? Es decir, no solo es que produzcas imágenes artísticas, que claro que pueden existir porque hay un sistema de las artes que lo legitima como tal, pero también hay una posibilidad, una potencialidad de que todos los usuarios, y es un poco a lo que no alcanza a llegar, ya no pueden ser nombrados como artistas o no artistas. Es decir, todos los que hemos incorporado a nuestro cuerpo la sensibilidad del aparato tenemos la misma potencia física y sensible de alcanzar, digamos, ese punto de relacionarnos sensiblemente a partir de las imágenes, independientemente de que sean legitimadas por un sistema de arte o no. Entonces, la cuestión del arte queda un poco, no fuera, sino, claro, como zanjada por la cuestión técnica, ¿no? Entonces, la diferencia sería, ¿qué hacemos con esas imágenes, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con las imágenes que producimos y qué hacemos con esa incorporación sensible que ya tenemos por ser usuarios de los aparatos, ¿no? Bueno, ya para entonces cerrar esta mesa, quería hacer un par de comentarios y dejar un par de preguntas abiertas, que no necesariamente tienen que ser contestadas por los panelistas, sino más bien como dejarlas ahí como en el aire. Y se me ocurre por lo siguiente, la pregunta de dónde está el cuerpo, con la primera mesa que realizamos surgió una discusión alrededor de si realmente eran los bailarines los que utilizaban el cuerpo y el resto de artistas no. Y esa discusión me lleva, pues, después de como un pequeño rifirrafe, nos llevó como a preguntarnos pues realmente dónde está el cuerpo del artista en la obra, o etcétera, etcétera. Y me surge esa pregunta especialmente con Diego y con Berenice. Por un lado, pues dónde está el cuerpo, entre el cuerpo del artista cuando lo que se utiliza es la cámara fotográfica o la cámara de video o pues algún otro tipo de dispositivo o de aparato. Y en el caso de Berenice también, dónde se encuentra el cuerpo del escritor o del escritor en este caso, ¿no? Y también dónde se encuentra tu cuerpo con relación a esos cuerpos que han sido narrados a través pues, de estas tres novelas. Y eso pues me hago esa pregunta pues porque Valeria nos habla del topos, ¿no? En habitar los cuerpos, ¿no? Entonces es cómo habitamos esos cuerpos, ya sea como artistas, como autores o como teóricos, etcétera, etcétera. Y como para cerrar un comentario para Diego, que se me ocurre en este momento, un autor, que no sé si tú lo conoces, que es español, que se llama Jaime del Val, que habla acerca de las, pues, todo es como del punto final, como un culmen, por decirlo así, en la relación de simbiosis entre el aparato y el cuerpo. Pero y pues que después de eso, como el tema de las cámaras de vigilancia, como que después de eso pues no hay solución, por decirlo así. Y Jaime igual le da un giro a eso y nos habla acerca de la habilidad, y además que lo hace desde la danza, es lo curioso que estamos hablando tanto de la danza, desde el concepto de coreografía de los afectos. Y hace una serie de performances también y una teorización de esas performances donde está cuestionando realmente hasta dónde va, o sea, cómo podemos dar la vuelta a ese asunto no es tanto como René ya, sino más por otro lado, un poco más experiencial y menos gag, porque el punto René es como dirigir más al gag. Eso es un poquito más ligado como a una reflexión teórica mucho más fuerte, mucho más potente, que seguramente también enlaza a todos los autores que hemos nombrado hoy, desde Foucault, Spinoza, Deleuze, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como si puedes revisar, creo que puede ser un gran aporte como tu trabajo, que es lo que estás como realizando. Y por lo tanto, ya para finalizar como la mesa, invitarlos entonces a inmediatamente tendremos en la presentación del libro Danza desde el Amar, acercamiento filosófico para la construcción de los principios para la enseñanza-aprendizaje de la danza.
de la autora Adriana Delgado Ramírez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, para que se queden a ver esa presentación. Luego a las 8 de la noche tenemos una función de danza multisensorial, variedades, que hay que inscribirse en una hoja porque es un cupo limitado de 30 personas. Parece que está buenísimo, lo vieron que anoche les fue muy bien. Y pues hoy es la última función y pues valdría la pena que ir a verlo. Y eso pues va a ser en el centro, pero pues hay que anotarse en la lista pues, para poder ingresar. Entonces, muchísimas gracias a los tres panelistas y pues bueno, seguimos con el congreso.